Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 52 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver valor futuro y valor presente. Antes de arrancar, repasemos los objetivos de la clase para tener claro a dónde vamos. Primero, entender el valor de dinero en el tiempo. Esta idea puede sonar obvia, pero tiene implicancias concretas muy importantes. Un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, y eso cambia por completo cómo tomamos decisiones financieras. Segundo, aprender a calcular el valor futuro, que vamos a abreviar UF, dado un capital inicial y una tasa de interés. ¿Cuánto voy a tener dentro de n periodos? Tercero, calcular el valor presente, que vamos a abreviar UP. Si alguien me promete un pago futuro, ¿cuánto vale ese pago en términos de hoy? Cuarto, visualizar las curvas de capitalización y descuento, para entender gráficamente cómo se comportan UF y UP a lo largo del tiempo. Y quinto, analizar la sensibilidad de estos cálculos ante cambios en la tasa de interés y en el horizonte temporal. Porque en la vida real esos parámetros no son fijos y queremos entender cómo afectan el resultado. Empecemos por la motivación. ¿Por qué el dinero tiene valor en el tiempo? Un detalle importante, una unidad monetaria no vale lo mismo hoy que mañana. Y esto no es una convención arbitraria ni un truco contable. Hay dos razones económicas de fondo. La primera es el rendimiento. El dinero disponible hoy puede invertirse y generar intereses. Si tengo 1000 pesos hoy, puedo depositarlos en un banco, comprar bonos o reinvertirlos en un negocio. Dentro de un año voy a tener más que esos 1000 pesos originales. Entonces, si me dicen que voy a recibir 1000 pesos dentro de un año, eso es menos valioso que recibirlos hoy porque pierdo la oportunidad de invertirlos durante ese año. La segunda razón es la preferencia temporal y el riesgo. En general, preferimos consumir hoy antes que mañana. Hay incertidumbre sobre el futuro, hay riesgo de que el pago prometido no se materialice, y hay inflación que puede erosionar el poder adquisitivo. Todo eso hace que un peso futuro valga menos que un peso presente. La conclusión práctica es esta. Cuando queremos comparar flujos de dinero que ocurren en distintos momentos del tiempo, no podemos simplemente sumarlos tal cual. Tenemos que convertirlos todos a un mismo momento. Debemos traerlos todos al presente o llevarlos todos al futuro. De ahí surgen exactamente las dos herramientas centrales de esta clase, el valor futuro y el valor presente, bien práctica con inicial. Antes de arrancar con los cálculos, ejecutamos las importaciones de las bibliotecas que vamos a necesitar durante toda la clase. Importamos NumPy como NumPy, que nos da los arrays numéricos y funciones matemáticas, como la exponenciación, y el numpy.arrange. Importamos matplotlib.pyplot como matplotlib, que es la biblioteca con la que vamos a hacer todos los gráficos. Importamos pandas como pandas, que nos permite construir tablas de resultados de manera ordenada. Y también importamos brentq desde cpy.optimize, que es un método numérico para encontrar raíces de funciones. Lo vamos a necesitar más adelante para resolver una ecuación que no tiene solución analítica directa. Ahora sí, arrancamos con el primer bloque conceptual, la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Esta distinción es fundamental porque define cómo crece el dinero a lo largo del tiempo. El interés simple funciona así. Los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial y nunca se reinvierten. La fórmula es VF igual a VP por el factor 1 más I por N Rn de Moren, donde VP es el valor presente o capital inicial, U NIN es la tasa de interés por periodo y N es la cantidad de periodos. Como los intereses no se acumulan, el valor futuro crece de manera lineal. Cada periodo suma exactamente el mismo monto de intereses. El interés compuesto funciona distinto. Los intereses de cada periodo se suman al capital, y en el periodo siguiente generan intereses a su vez. La fórmula es UF igual a OEP, por el factor 1 más IE elevado a la n. Este crecimiento es exponencial. Cada periodo, el monto que genera intereses es mayor que el anterior, porque incluye todos los intereses acumulados hasta ese momento. A eso se le llama capitalización. Los intereses se capitalizan, es decir, se convierten en capital que sigue produciendo más intereses. En la práctica financiera, el interés compuesto es el mecanismo predominante. Los depósitos bancarios, los bonos, los préstamos, las tasas de referencia de los bancos centrales, todos operan bajo la lógica del interés compuesto. El interés simple queda reservado para operaciones de muy corto plazo o en ciertos instrumentos específicos. Veamos esto con código.
Vamos a comparar gráficamente cómo crecen 1000 pesos bajo interés simple y bajo interés compuesto, con una tasa del 10% anual a lo largo de 20 años. Definimos UP igual a 1000, igual a 0.10, y n como un array desde 0 hasta 20, usando numpy.arrange. Calculamos el UF bajo interés simple como UVP por el factor 1 más I por n, que es crecimiento lineal. Calculamos el UF bajo interés compuesto como UP por el factor 1 más I elevado a n, que es crecimiento exponencial. Bueno, veamos ambas curvas. La línea punteada azul representa el interés simple, la línea sólida roja el interés compuesto, y la zona sombreada en rojo entre las dos curvas representa la diferencia, es decir, el efecto de la capitalización. Muestra cuánto más rico te hace el interés compuesto respecto del simple y cómo esa diferencia crece dramáticamente con el tiempo. Ahora miremos los números concretos después de 20 años. La tabla nos muestra los valores finales para cada método y la diferencia. Con interés simple, los 1000 pesos iniciales crecen a 3000 pesos al cabo de 20 años. El cálculo es directo, 10% de 1000 pesos por año, son 100 pesos por año por 20 años, da 2000 pesos de intereses, más el capital inicial de 1000, total, 3000. Con interés compuesto, los mismos 1000 pesos al 10% durante 20 años se convierten en 6727 pesos. La diferencia es de 3727 pesos. Ese es el efecto del interés sobre el interés, el famoso interés compuesto. Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Sea o no verídica esa anécdota, la idea captura algo real. La acumulación exponencial es una fuerza enorme cuando el horizonte es largo. En años, al principio de los primeros años, la diferencia entre las dos curvas es casi imperceptible. Pero, a medida que pasa el tiempo, la brecha se amplía cada vez más rápido. ¿Eso es la naturaleza del crecimiento exponencial? Muy bien, ahora que entendemos la diferencia entre simple y compuesto, concentrémonos en el interés compuesto, que es el que vamos a usar a lo largo de toda la clase. La fórmula del valor futuro es VUF, igual a UP por el factor 1 más I elevado a la n. Desglosemos cada componente. VP es el valor presente, el capital que tenemos disponible hoy. I es la tasa de interés por periodo expresada como decimal. Si la tasa es el 8% anual, I vale 0.08. N es la cantidad de periodos que transcurren. Y el factor 1 más I elevado a la n es el factor de capitalización. Por cuánto se multiplica el capital inicial para obtener el valor futuro. Capitalizar significa exactamente eso. Llevar un monto desde el presente hacia el futuro. Es la operación de proyectar el dinero hacia adelante en el tiempo, considerando que se va a invertir a una tasa I por periodo. Calculemos un ejemplo concreto. Suponemos que depositamos 5000 pesos a una tasa del 8% anual durante 5 años. En el código definimos UP igual a 5000 igual a 0.08 y n igual a 5. El valor futuro se calcula como UPP por el factor 1 más I, elevado a n en O más 100. El resultado es un diccionario que nos muestra el capital inicial, la tasa, el horizonte, el valor futuro y los intereses ganados. El VUF es aproximadamente 7346 pesos y arrancamos con 5000 y terminamos con más de 7000. Los intereses ganados superan los 2300 pesos, todo eso generado solo por el paso del tiempo y la capitalización de los intereses, sin agregar un solo peso adicional. Sigamos ahora, miremos la evolución periodo a periodo para entender exactamente por qué el interés crece con el tiempo bajo el régimen compuesto. El código es usando la fórmula EUTP por el factor 1 más I elevado a t, para t desde 0 hasta n. Luego calcula los intereses de cada periodo como la diferencia entre el saldo actual y el saldo del periodo anterior, usando numpy.dp. La tabla resultante tiene 3 columnas, el año, el saldo y el interés ganado en ese periodo. Miremos los intereses periodo a periodo. En el año 1 el interés es de 400 pesos, que es exactamente el 8% de 5000. En el año 2 el interés es de 432 pesos. En el año 3, 466. En el año 4, 503. Y en el año 5, 543 pesos. Fíjense que cada año los intereses son mayores que el año anterior, aunque la tasa es siempre la misma. ¿Por qué? Porque en el año 2 la tasa se aplica no sobre 5000, sino sobre 5400 que incluye los intereses del año 1. En el año 3 sobre 5828. Y así sucesivamente.
Esa es la esencia del interés compuesto. La base sobre la que se calculan los intereses crece cada periodo, porque los intereses anteriores se suman al capital. Pasemos ahora a la operación inversa. El valor presente. Para el sentido consigna o pasemos ahora a la operación inversa. Si sabemos que vamos a cobrar un monto UF dentro de n periodos y la tasa de descuento es I, el valor presente de ese monto es BP igual a UF dividido por el factor 1 más I elevado a la n. Esta operación se llama descontar. Descontar es traer un monto futuro al presente, considerando el costo de oportunidad del capital. Y el denominador, el factor 1 más I elevado a la n, es el factor de descuento. ¿Por qué dividimos? Pensémoslo al revés. Si EP por el factor 1 más IRE da US, entonces UP es OF dividido por ese mismo factor. Son dos caras de la misma moneda. Capitalizar y descontar son operaciones inversas entre sí. La tasa IE en este contexto se llama tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. Representa cuánto podría rendir ese dinero si lo tuviéramos disponible hoy. Si la tasa es alta, el descuento es más agresivo y el UP es más bajo. Si la tasa es baja, el descuento es más suave y el UP se acerca más al monto nominal futuro. Un ejemplo, supongamos que nos prometen cobrar 10.000 pesos dentro de 3 años. La tasa de descuento relevante es el 12% anual. ¿Cuánto vale ese cobro futuro en términos de hoy? En el código definimos UF igual a 10.000 igual a 0.12 y N igual a 3. El UP se calcula como UF, dividido por el factor 1 más I elevado a N. El resultado nos dice que el valor presente es de aproximadamente 7.118 pesos. Es decir que esos 10.000 pesos que vamos a cobrar en 3 años equivalen hoy a poco más de 7.000 pesos. La diferencia de casi 3.000 pesos es el efecto del descuento, el precio que pagamos por esperar y la ganancia que reasignamos por no tener ese dinero disponible hoy. Si invirtiéramos esos 7.118 pesos al 12% anual durante 3 años, obtendríamos exactamente 10.000 pesos. Es completamente consistente con la fórmula del valor futuro. Ahora que tenemos claro cómo se calculan el UF y el UF, y ahora vamos a visualizarlos gráficamente para ver cómo se comportan a lo largo del tiempo. Este bloque genera unos gráficos lado a lado, la curva de capitalización a la izquierda y la curva de descuento a la derecha. Ambas parten de un capital de 1.000 pesos y usan una tasa del 8%. En el código, primero calculamos UF-PAD como UP0 por el factor 1 más I elevado a T, para cada T desde 0 hasta 15. Eso nos da el valor futuro de 1.000 pesos iniciales en cada periodo. Luego calculamos UP-PAD como UP0, dividido por el factor 1 más I elevado a T, que nos da el valor presente de 2.000 pesos si estuvieran ubicados en el periodo T. El gráfico de la izquierda muestra la curva de capitalización. Empieza en 1.000 pesos y crece de forma exponencial hacia arriba. En el periodo 5 vale alrededor de 1.469 pesos. En el periodo 10, 2.159. En el periodo 15, 3.017. La curva se acelera con el tiempo porque cada periodo la base es mayor. El gráfico de la derecha muestra la curva de descuento. Empieza también en 1.000 pesos pero decrece de forma exponencial hacia abajo. En el periodo 5 vale alrededor de 680 pesos. En el periodo 10, 463. En el periodo 15, 315. La curva se aplana a medida que nos alejamos en el tiempo porque el factor de descuento se vuelve cada vez más pequeño. Fíjense que ambas curvas son simétricas en un sentido matemático. Una es la inversa de la otra. Si capitalizo 1.000 pesos durante 10 periodos al 8%, obtengo 2.159 pesos. Y si descuento 2.159 pesos durante 10 periodos al 8%, obtengo exactamente 1.000 pesos. No aceptándote, esta simetría es importante. Capitalizar y descontar son la misma operación aplicada en sentidos opuestos en el tiempo. Pasemos ahora a analizar cómo cambia el resultado cuando cambia la tasa de interés. Esto se llama análisis de sensibilidad. La intuición es directa. Tasas más altas generan un valor futuro más alto porque el dinero crece más rápido, pero también generan un valor presente más bajo porque el descuento es más agresivo. Verifiquemos esto visualmente. Este bloque genera un gráfico doble con 4 tasas distintas, 2%, 5%, 10% y 20% anual. El código itera sobre esa lista de tasas y para cada una calcula el UF y el BOP de 1.000 pesos durante 15 periodos. Luego grafica cada curva con una etiqueta diferente.
En el panel izquierdo, la curva de capitalización, vemos claramente cómo a mayor tasa la curva crece más rápido. Al 20% los 1.000 pesos iniciales se convierten en más de 15.000 pesos al cabo de 15 periodos. Al 2% apenas superan los 1.300 pesos. La diferencia es enorme y muestra el impacto brutal que tiene la tasa sobre el crecimiento del capital a largo plazo. En el panel derecho, la curva de descuento, el efecto es el inverso. A mayor tasa, más agresivo es el descuento y más rápido cae el valor presente. Al 20%, un peso ubicado 15 periodos en el futuro vale apenas un par de centavos en términos de hoy. Al 2% ese mismo peso futuro vale alrededor de 74 centavos. Es decir, la tasa de descuento determina qué tan lejos se percibe el futuro desde el presente. Esta sensibilidad a la tasa tiene implicancias muy importantes en la evaluación de proyectos y decisiones de inversión. Proyectos con flujos muy lejanos en el tiempo son muy sensibles a la tasa de descuento. Una diferencia de pocos puntos porcentuales puede cambiar completamente si un proyecto es rentable o no. Para cerrar esta sección de sensibilidad, veamos una tabla de resumen que consolida los números de manera clara. La tabla toma las cuatro tasas, 2, 5, 10 y 20%, y calcula para cada una el UEF y el VP de 1.000 pesos a 10 periodos. Los resultados muestran el rango enorme que existe. El UEF va desde 1.214 pesos, con la tasa del 2% hasta 6.192 pesos, con la tasa del 20%. Y hacemos más observada el de y hace de pesos, con la tasa del 2% hasta 160, y un peso con la tasa del 20%. Esta tabla es útil como referencia rápida para tener noción de las magnitudes. Un 20% anual acumulado durante 10 años multiplica el capital por más de 6. Y el mismo 20% como tasa de descuento hace que un monto futuro valga apenas el 16% de su valor nominal. Muy bien, ahora vamos a encapsular todo lo que vimos, hasta acá en funciones de Python reutilizables. La idea es tener un conjunto de herramientas limpio que podamos aplicar directamente en ejercicios y ejemplos más complejos. El código define cuatro funciones. La primera es valor futuro, que recibe VP, tasa IN, y devuelve UP por el factor 1 más tasa elevado a n. Es simplemente la fórmula del UF compuesto. La segunda es valor presente, que recibe UF, tasa IN, y devuelve UF dividido por el factor 1 más tasa elevado a n, es la fórmula del VPP. La tercera es factor de capitalización, que recibe tasa IN, y devuelve el factor 1 más tasa elevado a n. Este es el número por el que multiplicamos el VP para obtener el UF. A veces conviene tenerlo calculado por separado. La cuarta es factor de descuento, que devuelve 1 dividido por el factor 1 más tasa elevado a n, es el recíproco del factor de capitalización, y es el número por el que multiplicamos el UF para obtener el VP. La tabla de verificación al final confirma que las funciones dan los resultados correctos. IOF de 5.000 pesos al 8% durante 5 años da 7.346 pesos, que coincide con lo que calculamos antes. El VP de 10.000 pesos al 12% en 3 años da 7.118 pesos, también coincidente. Los factores de capitalización y descuento son el recíproco uno del otro, como debe ser. Tener estas funciones definidas es importante porque en lo que sigue las vamos a reutilizar directamente. Hasta ahora trabajamos con un único flujo de dinero, un capital inicial y un monto futuro. Pero en la práctica, la mayoría de los problemas financieros involucran múltiples flujos en distintos momentos. Un proyecto de inversión genera ganancias en muchos periodos, un bono paga cupones periódicos, un alquiler genera flujos mensuales. ¿Cómo calculamos el VP de una serie de flujos futuros? La respuesta es elegante. Simplemente sumamos los UCP individuales de cada flujo. La fórmula es OPT total igual a la sumatoria de FT, dividido por el factor 1 más I elevado a T, donde T va desde 1 hasta N, Etn es el flujo en el periodo T. ¿Por qué funciona sumar? Porque el VP es lineal. Si puedo descontar cada flujo por separado al mismo momento presente, entonces su valor hoy es simplemente la suma de esos valores descontados. Digamos se llama el principio de aditividad del valor presente. Calculemos un ejemplo. Supongamos que un proyecto genera flujos de 3.000 pesos en el año 1, 4.000 en el año 2 y 5.000 en el año 3. La tasa de descuento es el 10%. En el código definimos el array de flujos y el array de periodos. Calculamos los factores de descuento
para cada periodo como 1 sobre el factor 1 más tasa elevado a t. Luego calculamos el VP de cada flujo individual, multiplicando el flujo por su factor de descuento. Y al final sumamos todos los VP individuales para obtener el VP total. En la tabla resultante muestra periodo, flujo, factor de descuento y VP individual para cada año. Fíjense cómo el factor de descuento disminuye con el tiempo. En el periodo 1 vale 0.91, en el periodo 2 0, 0.83 y en el periodo 3 0.75. Eso significa que el flujo del año 3, aunque es el más grande nominalmente, es el que sufre el descuento más agresivo. La celda siguiente muestra el VP total, que es la suma de los 3 VP individuales. El resultado es aproximadamente 9.881 pesos. Los flujos nominales suman 12.000 pesos entre los 3 años, pero su valor presenta una tasa del 10% es de alrededor de 9.881. La diferencia de más de 2.000 pesos es el efecto de descuento acumulado a lo largo de los 3 periodos. Ahora generalizamos el cálculo en una función llamada EP-flujos, que acepta una lista o array de flujos y una tasa, y devuelve el VP total. La función convierte los flujos en un array de NumPy usando numpy.asArray, construye el array de periodos desde 1 hasta la longitud del array de flujos. Luego aplica la fórmula de la sumatoria. Suma de flujos divididos por el factor 1, más tasa elevado a t. La verificación al final calcula el VP total de los mismos 3 flujos, para 3 tasas distintas, 5%, 10% y 20%. Con el 5%, el no horizontales de 10.883 pesos. Con el 10%, 9.881. Con el 20%, 8.000. 104 pesos de Nintendo. A mayor tasa, menor VP total. Exactamente como esperaríamos. Esta función va a ser el núcleo del ejemplo integrador que viene ahora. Llegamos al ejemplo integrador de la clase. Este ejercicio junta todo lo que vimos. El concepto de P, el descuento de múltiples flujos y la función que acabamos de definir. Y nos lleva a una decisión real de negocios. La situación es la siguiente. Una empresa ganó una licitación y le ofrecen dos formas de cobrar las desoportunidades. La opción A es cobrar 100.000 pesos hoy, de una sola vez. La opción B es cobrar 40.000 pesos en el año 1, 40.000 en el año 2 y 40.000 en el año 3. Es decir, 3 cuotas iguales de 40.000, que suman en total 120.000 pesos nominales. La empresa puede invertir su dinero al 10% anual. ¿Qué opción conviene? La intuición inmediata podría llevarnos a pensar que la opción B es mejor porque suma más, 120.000 contra 100.000. Pero eso sería ignorar el valor del dinero en el tiempo. Para comparar correctamente, tenemos que traer ambas opciones al mismo momento, el presente. El código hace exactamente eso, define tasa igual a 0.10, define opción guión bajo igual a 100.000, que ya está en el presente, define los pagos de la opción B, como una lista de 3 elementos de 40.000 cada uno, y calcula UP-B, usando la función UPP-flujos. La tabla compara las dos opciones. La opción A vale 100.000 pesos hoy. La opción B, descontada al 10%, vale 99.447 pesos. Es sorprendente, ¿verdad? Aunque nominalmente la opción B suma 120.000 pesos, su FP al 10% es menor que 100.000. La diferencia es de menos 553 pesos. O sea que la opción es apenas un poco mejor que la opción B. Esto tiene una interpretación financiera directa. Si cobro 100.000 pesos hoy y los invierto al 10% anual, al cabo de 3 años voy a tener más dinero que si cobro 3 cuotas de 40.000. Los 100.000 iniciales invertidos durante 3 años al 10% dan 130.100 pesos. Las 3 cuotas de 40.000 reinvertidas progresivamente dan algo menos. La conclusión depende críticamente de la tasa. Con tasa del 10% conviene cobrar hoy. Pero si la tasa fuera más baja, cambiaría la respuesta. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿a qué tasa serían exactamente indiferentes las dos opciones? Esto es encontrar la tasa I, tal que el VP de la opción B sea igual a 100.000. Dicho de otra manera, encontrar la raíz de la función diferencia, que definimos como UPP flujo de los pagos B a tasa I, menos 100.000. Acá es donde usamos BrentQ, el método numérico que importamos al principio. BrentQ es un algoritmo de búsqueda de raíces,
que encuentra el valor de tasa en el intervalo entre 0.0001 y 0.50, donde la función diferencia cambia de signo, es decir, donde cruza 0. El resultado es la tasa de indiferencia, que es aproximadamente el 8.78% anual. El diccionario de resultados nos dice: si la tasa de oportunidad de la empresa es mayor que el 8.78%, conviene cobrar hoy. Es decir, la opción A. Si la tasa es menor que ese umbral, conviene cobrar en cuotas. La opción B. ¿Por qué? Porque cuando la tasa es alta, el dinero presente tiene mucho valor, invertir 100.000 hoy produce mucho. Cuando la tasa es baja, el costo de esperar es pequeño, y entonces cobrar más nominalmente en el futuro puede ser conveniente. Este tipo de análisis, encontrar la tasa de indiferencia, aparece constantemente en finanzas bajo distintos nombres. En evaluación de proyectos es la tasa interna de retorno, la famosa TIR. Lo que cambia es el contexto, pero el método numérico es el mismo. Finalmente el gráfico visualiza el BOPD de la opción B para todo el rango de tasas entre 1 y 30% y lo compara con la opción A, que es simplemente una línea horizontal en 100.000 pesos. El código calcula el BOPE de la opción B para 100 valores de tasa distribuidos uniformemente, entre 1 y 30% usando numpy.linspace. Luego grafica la curva azul del BOPE de la opción B, la línea roja punteada de la opción A, y una línea verde punteada vertical en la tasa de indiferencia. Las zonas sombreadas tienen una interpretación directa. La zona azul celeste, a la izquierda de la tasa de indiferencia, es donde la curva de la opción B está por encima de la línea de la opción A. Ahí conviene la opción B, ahí conviene la opción B. En la zona roja, a la derecha de la tasa de indiferencia, es donde la curva cae por debajo de la línea. Ahí conviene la opción A. La curva tiene forma decreciente. A mayor tasa, menor UP de la opción B. Cuando la tasa es muy baja, cercana a 0, el FIP de la opción B se acerca a su valor nominal. Los 120.000 pesos, a tasas muy altas, el descuento se vuelve tan agresivo que el FIP de las cuotas futuras colapsa. Este gráfico resume de manera muy intuitiva toda la lógica del valor presente y su sensibilidad a la tasa. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la próxima clase, la clase 53, vamos a ver equivalencia de tasas. Aprenderemos a convertir tasas entre distintas frecuencias, mensual, trimestral, anual. Y vamos a diferenciar la tasa nominal de la tasa efectiva, que es una distinción que aparece constantemente en productos financieros reales. Las referencias de la clase incluyen el capítulo 2 del libro Principles of Corporate Finance de Braley, Myers y Allen. Ese libro es una referencia clásica en finanzas corporativas. También la documentación de NumPy Financial, que es una biblioteca de Python especializada en cálculos financieros. Hasta acá llegó la clase 52. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.